Hola, bienvenidos a este especial para la página web de Radio Murcia, para radiomurcia.es, en el que queremos escuchar, poner voz y cara a ese grupo de profesionales de la sanidad que de un tiempo para acá nos están advirtiendo de que la atención primaria de salud en la región de Murcia está al límite. Fueron la primera línea de defensa contra el coronavirus. Ahora, a pesar de que los datos vuelven a ser preocupantes, la pandemia parece controlada gracias a la vacunación, gracias a las medidas restrictivas y gracias también al esfuerzo de estas personas. Es decir, podríamos estar hablando de cierta vuelta a la normalidad, pero no está siendo así. La pandemia ha evidenciado los problemas del sistema de atención primaria, ha agravado sus carencias crónicas y ha hecho aparecer nuevos problemas también. Hablan los profesionales de falta de personal, de precariedad laboral, de desigualdad entre territorios, y la consecuencia es que la atención primaria, pilar sobre el que se sostiene la salud comunitaria, está al límite. Dicen que la situación es crítica. Hoy hemos invitado a 4 profesionales de la atención primaria en la región de Murcia para compartir con ellos su visión, su experiencia, su día a día, que nos cuenten cómo se traduce su trabajo y sobre cómo se traduce esa presión sobre su trabajo y sobre la salud de la población, todo este conjunto de problemáticas que han venido a confluir. Vamos a ir saludando a cada uno de ellos y de ellas y presentándolos. Tengo aquí cerca de mí a María García. Ella es médico de atención primaria en Lorca, en el Centro de Salud Lorca Sur, en el barrio de La Viña. María, ¿qué tal? Bienvenida a la radio. Bien, muchas gracias. Bien. Voy a pedir que os acerquéis un poquito al micro. María, el área de salud 3 siempre es una de esas áreas de salud de las que estamos hablando muchas veces de esa falta de personal, ¿no? Hoy queríamos estar contigo para que nos cuentes también cómo es ese día a día. A ver, es cierto que el área de salud de Lorca pues siempre ha sido la más perjudicada y la que peor ha estado a lo largo de los años. Ahora mismo, después de la pandemia, pues la verdad es que estamos pues aún peor de lo que estábamos antes. Ha sido un año entero de estar, de no poder atender como hemos querido a nuestros pacientes crónicos, de no haberle, incluso a los agudos muchas veces también. Entonces ahora pues lo que nos encontramos es sobrecargados de trabajo, con una presión asistencial que nos desborda, que querríamos pues atenderlos mejor, pero nos vemos con una falta de recursos tremenda. Yo personalmente pues estoy terminando lo que es la consulta de las 3:30 a las 4, algunos días incluso a las 5 de la tarde. Y aún así te vas a casa con la impresión de que no has terminado de hacer todo lo que te hubiera gustado hacer. Bueno, también nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez. Él es médico de atención primaria, en este caso en Murcia, en el Centro de Salud de Alquerías. Miguel Ángel, bienvenido. Efectivamente, buenas tardes. Bueno, a ti también, ¿cómo te está afectando esta situación ahora mismo? Esta situación en la que se encuentra la atención primaria, que a poco que echamos un vistazo, que preguntamos a los trabajadores, al personal sanitario y sobre todo también a los usuarios, pues todo el mundo coincide en esa preocupación. Sí, bueno, cualquiera de nosotros que ya llevamos años de conocimiento de lo que es la atención primaria, es obvio que vamos observando paulatinamente un deterioro en cuanto a financiación, en cuanto a recursos básicamente humanos, porque es verdad que recursos telemáticos y recursos de aparataje y demás tenemos todo prácticamente lo que necesitamos, pero claro, si todos esos recursos no tienen al lado un profesional que pueda hacerlo eficiente, pues lógicamente se resiente el sistema. Y pienso que esto no es un fenómeno meteorológico, quiero decir que las cosas no pasan por casualidad. Yo soy de los que piensan que se está promoviendo y se está fomentando un deterioro progresivo del servicio público de la sanidad con el objetivo a medio y largo plazo de privatizarla. Entonces hay comunidades que van más adelantadas y que tienen menos complejos a que se vea claramente, como puede ser la de Madrid, pero otras poco a poco vamos notando ya señales de que la tendencia es así, deteriorar el servicio público. La población, los usuarios no tienen acceso inmediato o aceptablemente inmediato a los servicios públicos. El que pueda permitírselo va a recurrir al sistema privado, y al final lo que no queremos seguramente ninguno es que la atención primaria se convierta en una beneficencia con muchos medios técnicos pero con pocos recursos humanos.
Paola Navedo es enfermera, en este caso también en Murcia, en el Centro de Salud de Monteagudo. Paloma, ¿qué tal? Paola, perdón, ¿qué tal? Nada, pues nada, buenas tardes. Bien, aquí estamos a ver qué podemos sacar en conclusión de esta enfermedad que tiene la atención primaria y que no parece que vaya a seguir adelante. Vosotras también sois un pilar fundamental de esa atención primaria. Habíamos saludado a dos médicos, pero vosotras como enfermeras también de atención primaria tenéis un papel fundamental. ¿Cómo está siendo ahora mismo la actual situación? ¿Cómo la estáis llevando? Pues igual que han comentado mis compañeros, estamos completamente desbordadas. Este año y medio de pandemia en el que no se ha podido tratar y no se han podido ver a nuestros pacientes crónicos ni hacer promoción y prevención de la salud, que son nuestros pilares básicos. Esto está haciendo que ahora la gente venga a los centros de salud a hacer todo lo que en año y medio no han podido hacer. Y necesitamos personal, sobre todo, tal y como decía Miguel Ángel, medios tenemos todo prácticamente lo que necesitamos, pero nos falta personal. Ya comentaremos, tenemos muchísimos pacientes por enfermero y por médico, y no es posible poderlos atender con la calidad y como necesitan ellos. Y nuestra última invitada, como se dice luego, en último lugar, pero no la peor, es Adolfina Hervás. Ella es enfermera, en este caso pediátrica, en el Centro de Salud de La Flota, también en Murcia. Porque es verdad que la pandemia nos ha exigido mucho a todos, hemos vivido con preocupación cómo afectaba a las personas mayores, pero claro, ahora también tenemos que volver a prestarle atención. Nunca hemos dejado de prestársela, pero a los pequeños, sobre todo porque ellos todavía no están vacunados ahora mismo contra el coronavirus. Adolfina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues sí, bueno, en la población infantil tiene unas peculiaridades. Y es que, pues claro, se tiene que atender presencialmente desde el minuto cero. Entonces, en pandemia hemos atendido presencialmente a todos los niños, intentando llevar los programas, el programa de atención al niño sano, y claro, y haciendo seguimiento de los positivos que salían en colegios, en guarderías, y ahora que estamos en campaña de la gripe, que estamos vacunando también a los pequeños con enfermedades crónicas o con algún factor de riesgo, pues tenemos que depurar los listados de niños para ver quiénes son crónicos y vacunarlos antes, y empezamos el lunes. Y claro, en el caso concreto de mi centro de salud, que es un centro muy grande, porque en mi zona básica de salud, que lo ideal sería entre 5 y 25.000 habitantes por zona de salud, y tenemos alrededor de unos 33.000 habitantes, pues la verdad es que ahora con la campaña de la gripe, pues está el centro hacinado de gente, ¿no? Intentamos guardar la distancia de seguridad. En atención primaria no solamente estamos los médicos y las enfermeras, también hay auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, fisio, matrona, y tenemos la suerte que es un centro grande y tenemos mucho personal para poder filtrar, que eso no le pasa a los centros pequeños como los vuestros, ¿no? Y tenemos a dos auxiliares de enfermería que están intentando con un sobreesfuerzo que la gente guarde la distancia de seguridad, pero aún así, pues, en fin, la incidencia acumulada va subiendo de COVID, y no podemos permitir nosotros los sanitarios que los centros estén tan llenos de gente. No puede ser, se tiene que ir a retomar toda la atención de una manera escalonada, y si que hay que abrir los centros de salud por la tarde, pues que se abran, pero no por la mañana todo el mundo a retomarlo todo por la mañana. En cuanto a vosotros dos como médicos, son muchas las personas, además vosotros lo sabréis, que están poniendo sobre la mesa los problemas que tienen muchas veces para conseguir cita. Las listas de espera, que siempre hablamos de listas de espera y pensamos en especialistas, en lista de espera quirúrgica, pero es algo que también está llegando a la atención primaria. Vosotros más o menos, ¿qué lista de espera tenéis? ¿Cuántos pacientes veis al día? ¿Cómo, este colapso del que estamos hablando, esta carga de trabajo? Tú ya nos decías, María, que te estás yendo a casa a las 4, a las 5. ¿Todo esto cómo es vuestro día a día? ¿Cómo os influye? ¿Que cómo nos influye? Pues la verdad que a nivel profesional, yo personalmente, y como el resto de mis compañeros,
no nos sentimos bien, nos sentimos mal y nos vamos a casa muy descontentos. A nivel personal, pues también porque terminas agotado, o sea, terminas ya con los últimos pacientes que es que ya no das abasto. Estamos teniendo una media de pacientes al día, lo que es los médicos, de unos 50, entre 40 y 50 al día. Y bueno, empezamos a trabajar lo que es por la mañana. Yo personalmente empiezo a las 8 de la mañana y no paro ni bajo a desayunar ni nada, y hasta las 3 de la tarde sigo allí sentada. O ¿Cuántos sea, pacientes puedes ver al cabo de un día en tu caso? Entre 40 y 50. 40 y 50. Sí. Y eso, cada 8 minutos. Cada 8 minutos. Más ¿Y las tú tienes la sensación como doctora que en 8 minutos puedes atender No. como se merece un paciente? No, se necesita mucho más tiempo. Al paciente hay que hablarle, hay que mirarle a la cara y hay que estar un rato con él y hacer una entrevista en condiciones. No podemos, o sea, a lo mejor con 1, con 2, con 3 puedes, pero con todo es imposible. Entonces, la sensación de que estás haciendo un trabajo a medias y es bastante desmoralizante. Sí, Miguel Ángel, yo no sé si compartes con María esa sensación de que no llegas, a lo mejor, de que no das abasto. Es que, bueno, esto ya es lo del tiempo de consulta por paciente, esto ya desde que se creó la plataforma 10 minutos, que estoy hablando de hace 15 o 20 años, que venimos reclamándolo. Pero en las circunstancias actuales todavía peor, porque es que ya el paciente que te viene, que a lo mejor hace un año que no lo has visto, no te viene porque le ha surgido un problema ahora, sino te viene a contarte toda su experiencia vital y patológica del último año. Entonces no tienes tiempo de atenderlo en las condiciones de vida. Y en cuanto a la demora, que yo creo que ha sido un poco la espoleta que ha desencadenado todas las movilizaciones estas que están... que vamos a tener esta semana y posteriormente si no se obtienen los resultados que queremos. Lo de la espera está muy claro, quiero decir, cuando en un mes de agosto, eso en matemáticas, cuando en un mes de agosto un médico de familia pasa la consulta a otro médico de familia que está de permiso, no pasa 2 consultas, pasa 2 medias consultas. Quiere decirse que en un mes acumulas 15 días de demora de una agenda y 15 días de demora de la otra. Cuando vuelve el que se ha ido de vacaciones en septiembre, tiene 15 días de demora que seguramente cuando se fue no tenía. Pero eso es matemáticas. Si tú pasas 2 medias consultas, que al final es una, porque tú haces tu trabajo en horario de mañana, pero estás pasando la mitad, estás viendo la mitad de pacientes de cada una de las 2 agendas, con lo cual se van acumulando días de demora. Eso cualquiera, quiero decir, son matemáticas, son ciencias exactas. Entonces, lo que yo ya desde este año he defendido, y personalmente yo lo he hecho así, es que yo no voy a asumir cupo en el mismo horario. Yo hago un cupo por la mañana y un cupo por la tarde. Porque es que si no, cuando tanto yo como la compañera que vuelve de vacaciones, cuando vuelve tenemos 15 días de demora cada uno. Eso sin que se acumule más. Y no solo la demora en sí, sino que la demora cuando un usuario le da cita para dentro de 15 días y él considera que su problema es más urgente que para 15 días, se te presenta la consulta como es normal. Porque también se ha pervertido un poco el mensaje, porque eso es otra. Quiero decir que los mensajes que desde las direcciones se manda a la población es de que en la atención primaria se atiende todo al día, todo lo urgente, y es verdad, todo lo urgente lo vemos en el día. Pero claro, esto es perverso, porque en realidad tampoco la población, para las personas, su problema es inmediato. Quiero decir que si tiene un problema que le ha surgido hace 2 o 3 días y ve que no va mejor, pues lo normal es que te consulte, y si le das cita para 15 días se te presenta allí. Eso que hace bajar la calidad asistencial también, porque una persona no está agendada, que no tienes prevista, que te demora la agenda, y entonces vas contra reloj toda la mañana. Ya. Entonces debíamos de empezar los médicos, y un mensaje que quiero mandar desde aquí, o una idea, de que no podemos asumir cupos de compañeros ausentes en el mismo horario, porque vamos generando una demora insostenible. Cuando hablamos de estas condiciones laborales, de vuestro día a día, de la presión, del número de pacientes que veis, de cómo se merma la calidad asistencial,
al fin y al cabo, no sé si eso también se traduce en una merma sanitaria, es decir, porque estamos hablando de personas que tienen X problema o X enfermedad, que tardan más en verse, en detectarse. No sé si vosotros habéis percibido eso, sobre todo también después de un año y pico de pandemia, donde muchas personas, pues como también os apuntabais, han demorado el ir al doctor o a la doctora a explicarle, oye, creo que me pasa esto, creo que me pasa lo otro. ¿Vosotros percibís eso también? Claro, hay muchas patologías que cuando la demora, cuando ya la diagnostica tardíamente, la solución, la que la tiene, es mucho más complicada. Porque si no ha acudido en el momento que apareció el síntoma inicial, no ha acudido a consultarlo, aunque haya sido telefónicamente. Lo de la consulta telefónica es también otro mito que tampoco se ha desmentido por parte de las direcciones. Quiero decir, la consulta telefónica es un contacto con el paciente. Eso no quiere decir que tú le vayas a solucionar el problema telefónicamente. Quiere decir que tú vas a valorar, hablando en directo con la persona, si toda esa persona tienes que ver. Para yo dar un resultado de un análisis no hace falta tener a la persona delante. Estoy evitando un riesgo de acudir a centros sanitarios que habitualmente, como decía la compañera, no tienen las mínimas garantías de seguridad, y lo digo claramente porque lo estoy viviendo en primera persona. Y entonces lo que sea inevitable es que tú tengas que tocar a la persona, que tengas que explorar, que venga a cortarte un problema que tenga de tipo psicológico y tengas que estar cara a cara con ella y verla y no por teléfono. Una persona que sea vulnerable, que no tenga accesibilidad telefónica, porque no maneje, porque no tenga cobertura y demás. Todo eso se ve. Pues no se puede trasladar el mensaje por parte de la gerencia del Servicio Murciano de Salud de que ahora, en estas fechas, vamos a retomar en atención primaria las consultas presenciales cuando estamos viéndolas desde que empezó la pandemia. Sí, eso es algo que debemos dejarlo bien claro. O sea, los centros de salud no han estado nunca cerrados, nunca. Ni en tiempo de pandemia tampoco. El que ha tenido que ir al centro ha ido, el que se ha puesto enfermo con una urgencia ha ido. Incluso en los primeros meses, cuando en teoría estábamos todos encerrados, el centro de salud nunca estuvo cerrado, nunca. Sí es verdad que hacíamos casi todo telefónico, pero es que era la situación, era lo que teníamos. Y las consultas telefónicas, como ha dicho el compañero, son buenas, hay que saber utilizarlas y saber qué consulta se puede solucionar telefónicamente, o cuando hablas con el paciente te das cuenta que no, pues ven tal día y te veo a tal hora. Yo lo de que sigan viniendo, lo del hacinamiento, sí es verdad que lo estoy viendo últimamente en el centro. Ahora con las vacunas de la gripe que han empezado allí, abajo es, no sé vosotros en vuestro centro, pero pues es horroroso, o sea, toda la gente en fila y un cierto hacinamiento, porque hay muchísima gente y la distancia de seguridad se guarda o no se guarda, está ahí. Y recientemente un compañero nuestro, vacunado y requete vacunado, pues se ha infectado. Precisamente enfermero, o sea que hay que tener también cuidado, que el virus está ahí, que nos vamos a seguir contagiando y que hay que tener cuidado, o sea que yo sigo pensando que aquella consulta que se pueda solucionar por teléfono, genial, genial, y cuando no, pues presencial, sí. Hablando de esas cifras de sanitarios que faltan, Adolfina, creo que tú tenías ahí una cifra que nos podían ilustrar un poco, porque es decir, decimos, faltan médicos, faltan enfermeros, enfermeras. A eso se le puede poner cifras, se le puede poner cantidades. Hay una propuesta del Programa de Acción para el Impulso y Mejora de la Atención Primaria de la región de Murcia, que propuso unas ratios médicos-enfermeras, que las ratios eran de un médico por cada 1.250, al igual que una enfermera por cada 1.250 habitantes. Y ahora mismo las cifras, la media que hay ahora mismo en Murcia es de un médico por cada 1.451 habitantes y una enfermera por cada 1.733 habitantes. Y la media de España es un médico por 1.345 y una enfermera por 1.509. O sea que estamos lejos de atender, porque estamos hablando de la urgencia, de la pandemia, estamos hablando de la asistencial, pero es que la atención primaria tiene muchas más cosas que atender, porque ya es un camino que estamos recorriendo en atención primaria, que siempre tenemos que estar explicando lo que es la atención primaria. Y ya desde las conferencias antiguas del 1978 de Alma Ata han habido 9 conferencias posteriores en los que ponen en valor lo que es la importancia de la atención primaria para la salud de las personas, porque hacemos un papel, una labor de promoción y de prevención
también de participación comunitaria, el usuario que participe en sus procesos de salud, que opine, que se vuelvan a retomar los consejos de salud de área, que era algo muy interesante, porque nos informan desde servicios centrales, desde el Servicio Murciano de Salud, de los planes que hay para la salud de los ciudadanos. Entonces, todo eso sin un refuerzo tanto de personal, incluso de infraestructuras, porque en mi zona se necesita otro centro de salud, o abrir por las tardes o abrir otro centro. Pues no podemos llevar a cabo todas esas labores que se hacen en atención primaria, que no es solamente lo asistencial. Paola, Adolfina nos ha puesto unas cifras y ahora te vamos a pedir a ti, como pedíamos al principio, como le hemos pedido también a María y a Miguel Ángel, cuando hablamos de esas cifras de profesionales que faltan, en este caso, en el caso de las enfermeras, estás haciendo trabajo de más. Cuéntanos, en tu caso, en qué se traduce o qué trabajo, cómo es esa sobrecarga, cómo os afecta. Bueno, pues yo creo que María lo ha empezado a explicar muy bien. Yo creo que es una sobrecarga de trabajo que te produce estrés y te produce cansancio físico, las dos cosas. Llega un momento que, como estaba comentando, que no te has dado tiempo a hacer todo, te faltan horas en la mañana para terminar todo lo que tienes que hacer y para intentar cuidar de tus pacientes como tienes que hacerlo. Adolfina decía que atención primaria no es solamente tratar a los pacientes, en nuestro caso que hay que poner una vacuna o que hay que curar o hay que poner un inyectable, sino que las funciones de enfermería, de la enfermera, van mucho más allá. Son funciones de promoción de la salud, pacientes que intentamos que no enfermen o que tengan unos hábitos de vida saludables para que no lleguen después a tener que pasar por nuestros compañeros médicos. Nuestra función todavía empieza mucho antes, es un pilar anterior al cuando el paciente ya tiene que acudir al médico. Todo este tiempo, que esa es quizás la sensación que tiene la población muchas veces, es que lo que sí que en esta pandemia COVID, no han acudido los pacientes, han sido estos pacientes en los que venían a controlar cómo iban sus procesos crónicos o a intentar ver cómo eran esas condiciones de vida que tenían o esos consejos sanitarios que les dábamos para intentar no llegar a los puntos en que tengan que acudir al médico. Esa parte sí que se la ha comido la pandemia completamente, porque era imposible que los pacientes pudiéramos tenerlos en casa, tenerlos en el centro de salud. Por eso las llamadas telefónicas eran un buen recurso, un recurso que tiene un recorrido y que tenemos que volver a empezar otra vez a ver a los pacientes, este tipo de pacientes que sí que se había quedado un poquito más en casa por protección de su salud para el contagio y porque no era el momento adecuado para acudir al centro. Por eso la sensación de los pacientes muchas veces como que los centros de salud no han funcionado, pero claro que han funcionado en todo lo que se podía funcionar y se ha dejado un poquito aparcado, que es lo que queremos retomar y por lo que ahora está desbordado, estas funciones que no eran agudas o urgentes, que eran funciones que están siempre debajo, pero que son la base y el pilar de la atención primaria. Y a ti cuando te llegan los usuarios, se quejan de lo que estábamos hablando, oye mira, pedí cita para que me vieras tal día y me dieron a la semana o a las 2 semanas, son recurrentes ese tipo de quejas. Bueno, quizás con enfermería no hay tanta demora como ocurre con los médicos. Los pacientes además no están acostumbrados a que le digas que un enfermero, aunque sea simplemente para una cosa muy banal, que no se le vea en el mismo día. El médico están acostumbrados a que tienen que esperar porque no hay cita, pero con enfermería no. Entonces, el paciente va a la consulta de la enfermera, tenga cita o no tenga cita. Pero intentamos que se agenden y que tengan cita, pero si no, van a acudir sin cita. Si no la encuentran tanto por internet como por teléfono. Muchísimos de ellos, de hecho, van allí y se sientan y dicen, me tienes que atender. Sí, a costa del esfuerzo, del claro. sobreesfuerzo de nosotros, de los profesionales.
sí. Claro. Otra cuestión que os quería preguntar, porque tú, Miguel Ángel, vienes de Alquerías, de La Flota, de Monteagudo, de Murcia, capital, al fin y al cabo. Hemos invitado también a María, porque el área de salud 3, junto al área de salud del noroeste, pues bueno, suele adolecer muchas veces y en la cadena se nos hemos hecho queja de los médicos, de los usuarios, de esa falta de profesionales. ¿Creéis que aquí en la región de Murcia se garantiza la asistencia sanitaria de igual forma en todo el territorio? Que va, para nada. Hay una desigualdad tremenda entre áreas, entre las 9 áreas, tremenda. Y lo que hablaba antes de las conferencias, que dicen que no haya desigualdad, pues de la salud en ningún país. Resulta que en la región de Murcia, en las 9 áreas, hay desigualdad en salud de diferentes áreas. Y luego eso es una cosa que desde el Servicio Murciano de Salud se debería de pensar en que se sigan unos protocolos, unos programas iguales en todas las áreas y que se dote de recursos en todas las áreas por igual. Hace tiempo teníamos estaba la gestión de la atención primaria y la atención hospitalaria por separado. Y entonces digamos que la atención primaria de varias áreas estaba junta. Y la atención hospitalaria de varias áreas juntas. Ahora, al ser gerencia única, que estamos el hospital y la atención primaria, pues yo la sensación mía, y yo creo que de muchos profesionales, es que un poco el hospital fagocita todos los recursos de la atención primaria. Y entonces pues somos como los pobres de la sanidad, con la importancia que tiene nuestro trabajo. Y sí que es verdad que se debería de coordinar entre áreas, porque y más en Murcia capital, que los ciudadanos de Murcia ciudad pertenecen a diferentes áreas, y entonces lo que no puede ser es que a un ciudadano se le vacune un día y a otro día, a uno por la mañana, a otro por la tarde, a otros que tengan que ir a pabellones, otros que tengan que estar en el centro de salud. Entonces eso crea una desconfianza en los usuarios, que al final ellos no entienden que sea cosa de nuestros gestores. Ellos piensan que es que en unas áreas nos organizamos mejor y en otras peor. Y al final pues la población está muy irascible y pues se enfada con los profesionales y es un añadido a nuestro trabajo del día a día. María, en tu caso, como decíamos, en el área 3 está relacionado este problema que estamos hablando también, de que faltan profesionales con la precariedad laboral. A ver, yo tengo un cupo de 1.600 tarjetas sanitarias, ¿vale? En mi centro estamos todos con 1.600, menos un periférico que tiene, o 2 periféricos que tienen menos. Pero los que trabajamos en el centro tenemos 1.600 tarjetas, no 1.400, que es la media de la región. Falta de personal tenemos más que el resto que en el resto de la región. Pero es que hemos hablado del tema de que el hospital fagocita a la primaria. Cierto, totalmente cierto. Vale. En Lorca también. Sí. Eso es así. Pero es que en Lorca además tenemos el problema de que en el hospital también hay falta de personal. Porque allí contratan un especialista, normalmente en cuanto el especialista está allí y puede irse a otro sitio, se va, porque están casi todos siempre de paso. Entonces es un hospital que siempre tiene falta de personal, o sea, que tiene falta de personal, el hospital y primaria. Y además el hospital nos fagocita a nosotros, porque es así. Entonces, pues, el problema se duplica. ¿Crees que esto es desalentador para los futuros médicos o para los médicos que hay ahora Pero mismo? Es que a Lorca, por ejemplo, o enfermeros. A Lorca, por ejemplo, pues en primaria, pues es que no somos nosotros solos, es que hay otros centros que tienen incluso cupos más por encima de los 1.600. Entonces, es que ya llega un momento en que dices, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar? O sea, tiene que haber alguna forma de que a la hora de contratar al personal se contrate personal, pues que realmente quiera estar allí, que no a los 2 días se quiera, en cuanto le den plaza en Murcia, se venga para Murcia. Claro, unas condiciones dignas y una estabilidad. Y una estabilidad. Si no hay una estabilidad, pero sobre no todo, es posible. fíjate, yo te diría que unas condiciones dignas, sí, ¿vale? Por supuesto. Y un reconocimiento de tu trabajo. Allí nos conocemos todos, o sea, los del hospital nos conocen a nosotros los conocemos a los del hospital. Entonces, bueno, ¿qué os voy a decir? El desprestigio de la primaria está ahí. Y en Lorca no es menos.
y a veces pues... Sí, esa es una sensación que tenemos todos de un desprestigio de la primaria. Por parte de los compañeros. Efectivamente. ¿Vale? Por eso... parte... Explicadme eso, cuando habláis de que por parte de los compañeros se desprestigia... Pues mira, solamente te voy a poner un detalle muy pequeño. Una amiga de mi hija estudiando medicina y los padres son especialistas los dos y le dicen, como sigas así te vas a quedar de médico de familia. Eso ya te está diciendo que dos padres especialistas a su hijo piensan que sería poco orgulloso para ellos que su hija se quedara como médico de familia, eligiera la especialidad de médico de familia. Otras muchas cuando dicen, tienes un numerazo, ¿por qué eligen médico de familia? Pues cuando hacen el MIR. Entonces, es una sensación, y con respecto a la enfermería pasa algo parecido. Hay veces que en el hospital una enfermera pues indica una cura determinada a un paciente y nosotros modificar esa cura en atención primaria, no, es que lo ha dicho la enfermera del hospital. Y yo le digo, la enfermera del hospital tiene la misma formación que yo, tendrá una experiencia, pero yo estoy viéndola a usted todos los días y considero que tengo formación para poder modificar cualquier tratamiento que una compañera haya podido poner. Y cuando lo haces, a lo mejor incluso en el hospital dicen, pero esto qué es lo que... No sé, no... Sí. No se entiende bien. En mi opinión, nuestro trabajo. Las curas de enfermería en los centros de salud superan con creces a las que vienen del hospital. Por supuesto. Sobre todo porque ellos lo ven un día creces, y nosotros lo vemos a diario. Claro. Y sabemos, y tenemos curas anteriores. Es que sabéis un montón porque lo hacéis todo y lo estamos hacéis hablando estupendamente bien. de los futuros profesionales, de los jóvenes profesionales que ahora mismo, pues claro, con este panorama tan desalentador, parece que, oye, ¿quién se va a querer meter a ser médico, ser médica o a trabajar en enfermería? Pues vamos a saludar, me vais a permitir que me ponga los auriculares porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Hoy lo encontrábamos de guardia y no podía estar con nosotros. Él es José Ángel Guardiola, él es médico residente de pediatría en el Hospital Virgen de la Rixaca y vocal regional de la asociación MIR España. José Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarte, estamos hablando de la situación de la atención primaria y claro, a vosotros os ha tocado formaros en mitad de una pandemia, prepararos para vuestra carrera profesional en unas condiciones duras y vamos a decirlo, desalentadoras. ¿Cómo veis vosotros también ahora mismo el actual panorama? Pues, como tú bien has resumido, bastante desalentador. Las condiciones no incitan, no apetece estudiar medicina, no incitan a recomendar a la gente estudiar medicina. Es la carrera más bonita que hay para mí y para todos mis compañeros, pero es que la situación es cada vez peor. La atención primaria cada vez está más maltratada, más decadente, el sistema sanitario bastante colapsado y habría que dar una vuelta de tuerca en general a todo, empezando por la base, por la formación y acabando por la formación MIR y por todo en general. Y en las actuales condiciones, José Ángel, para un médico, una enfermera joven también, estamos hablando sobre todo de gente que está dando sus primeros pasos, que quiere trabajar en la sanidad, en atención primaria, ¿es atractivo trabajar en la región de Murcia? Desde el punto de vista mío y de mis compañeros, no es atractivo. Yo hablo sobre todo por la pediatría, porque bueno, tenemos un problema grande en la región, es que faltan 90 pediatras en atención primaria. Eso quiere decir que tengas la suerte de nacer en un sitio o en otro, pues a lo mejor nunca te valora un pediatra, te valora un médico de familia que ha sido formado en pediatría, que tiene buena formación en pediatría, pero lógicamente no es lo mismo que un especialista en pediatría. Y las condiciones no se hacen atractivas para que nos vayamos a primaria. Hay muchas dificultades, no se nos favorece el contacto con el hospital, las listas de espera se colapsan a nivel de pediatría en atención primaria y también a nivel de adultos. Yo ahora mismo estoy en el centro de salud y veo agendas de 60 65 pacientes por mañana de cada médico de atención primaria, y esto ni es ético ni te permite hacer un trabajo adecuado, no te permite darle el tiempo que necesita cada persona para conocer bien al paciente y para darle una atención de calidad, y las condiciones son pues, cada vez peores. Se está hablando mucho de la fuga de médicos. ¿Conoces tú gente de tu generación, jóvenes dedicados a la medicina que se estén yendo? Sí, tengo varios amigos que acabaron la carrera que se fueron.
¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar tenemos un sistema MIR que recoge menos de la mitad, o sea, menos de la mitad de los estudiantes de medicina que acaban y ya son médicos pueden acceder al sistema MIR. Eso quiere decir que vamos a tener pues un remanente de 6.000 médicos o más cada año que no encuentran salida porque no se pueden formar con el MIR. Las salidas laborales sin tener el MIR en España pues son escasas, y también lo entiendo porque tal y como está el sistema de formación planteado, suena muy crudo, pero esos 6 años de formación no son suficientes para trabajar como médico. Tú tienes tu título de médico, pero creo que la formación no es ni práctica ni tanto con el contacto con el paciente como debería ser. Entonces, muchos de estos compañeros acaban yéndose al extranjero por ofertas de trabajo y terminan ahí formándose, pero pues ya por desesperación muchas veces, pues porque aquí las condiciones son muy malas o porque es muy difícil acceder al MIR y pues, no saben las facilidades que se deberían dar. Bueno, pues José Ángel Guardiola, él es médico residente de pediatría en el Virgen de la Rixaca y vocal regional de la asociación MIR a nivel nacional. José Ángel, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Luego, ánimo, hasta luego. Adolfina, nos contaba José Ángel, que faltan 90 pediatras en la región de Murcia. Ese, aunque sea desde la enfermería, es el ámbito que tú mejor manejas. Háblanos un poquito también de esa atención pediátrica, que sí también suele despertar muchas quejas, ¿no? Pues sí, faltan pediatras, pues a lo mejor se van a otras comunidades autónomas que le hacen unos contratos mejores, puede ser, unas condiciones mejores, porque claro, si no hay continuidad es lo que estamos hablando. Si es que lo mismo que pasa en pediatría pasa en medicina de familia de adultos, ¿no? Y bueno, pues sí, hay escasez de pediatras, ellos se cubren, pero también de enfermeras de familia comunitaria o enfermeras pediátricas también que trabajen en atención primaria. Cerramos las agendas, lo que hemos explicado antes, para poder librar, porque lógicamente nosotros también tenemos derecho a librar ahora que vienen las Navidades, en Navidades, y ¿qué hacemos si dicen que no nos sustituyen? Pues igual que hacen los pediatras, pues se cierran agendas. ¿Qué supone eso? Que luego tengas un trabajo extra sobreañadido, un esfuerzo cuando vuelves de vacaciones, porque como tienes que en la misma jornada de trabajo asumir varias agendas que ya asumes del día a día, pues entonces pues no resuelves, vas al asistencial. Y todo lo que hemos hablado antes de la prevención, de la promoción, hay mucho trabajo y muy bonito para hacer en atención primaria y con mucha eficiencia para que el ciudadano esté bien atendido y bien y sano y cambie sus estilos de vida para un futuro. Entonces, en pediatría es muy importante, porque si trabajamos bien todos esos temas con los padres y con los niños, esos niños no tendrán buenos hábitos, no habrá obesidad, no habrá otras enfermedades y si se atiende en atención primaria, pues no tienen que ir al hospital y no saturamos las urgencias de los hospitales, por ejemplo, también, ni creamos niños con enfermedades crónicas, que también cada vez tenemos más niños con enfermedades crónicas complejas, y todo eso se tiene que trabajar muy bien desde la atención primaria, y es lo que yo un poco quería dejar quería transmitir aquí, que tanto la población y sobre todo nuestros gerentes, nuestro Servicio Murciano de Salud tiene que entender que la atención primaria la tiene que dotar de profesionales necesarios, que con la formación y el tiempo para trabajar todo eso, porque es invertir en salud. Estamos invirtiendo en salud para no saturar los hospitales y no hacer una población con malos hábitos, una población enferma. Y un logro que se puede conseguir invirtiendo en salud, gozando o disfrutando de un sistema sanitario fuerte, es el logro que ha conseguido España, que es ese ritmo de vacunación, que somos la envidia de países que se consideran avanzadísimos en este terreno. Claro. Y sin embargo aquí en España hemos dado una
una verdadera lección en ese sentido. Ahí las enfermeras también habéis sido fundamentales, Hombre, ¿no? por supuesto, porque tenemos un Sistema Nacional de Salud, una red de salud muy buena. O sea, si no, tampoco estamos diciendo que nuestro sistema sea malo del todo, no, es bueno, pero es mejorable. Lo que hay que coordinarse, nuestros gerentes coordinar entre áreas para que sea una atención igual. Y claro, en otros países han ido peor. Mira, nuestros franceses vecinos no tienen un sistema o una sanidad universal. Entonces, viene una pandemia y es más difícil de controlar. Los americanos lo mismo. Entonces nosotros hemos, gracias a nuestro Servicio Nacional de Salud, pues hemos tenido unas buenas cifras en pandemia. La verdad es que esto da para que podamos estar analizando al detalle, estar escuchando todo lo que tenéis que contar, pero como decía Adolfina, oye, que no todo es malo. Yo, para ir cerrando también e ir poniendo alguna conclusión, me gustaría que me contarais que a pesar de todo esto, o por qué a pesar de todo esto que nos ha traído hasta aquí, todos estos minutos que llevamos de grabación, ¿por qué seguís encontrando también satisfacción en el trabajo que hacéis? ¿Qué os sigue aportando? ¿Por qué cada mañana os seguís levantando y os encamináis a la consulta? Miguel Ángel mueve así un poco la cabeza, sí. Parece que le cuesta, pero bueno, me gustaría sí que fuéramos cerrando con una visión en esa dirección. María. A ver, yo, como ha dicho ella antes, del Sistema Nacional de Salud, creo que es lo mejor que tenemos en este país. Y lucho y peleo hasta donde haga falta para que se mantenga y se conserve y no lo perdamos. Creo que es fundamental tenerlo. Creo que teníamos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo y creo que probablemente lo sigamos teniendo, pero hay que mantenerlo, hay que conservarlo y hay que dotarlo. Eso lo primero, y ya el solo hecho de conservarlo pues te da ánimo y fuerzas para seguir trabajando y para seguir luchando. Bueno, yo y todos los sanitarios de la región de Murcia creo que nos adherimos a este manifiesto en defensa de la atención primaria, ni para ganar más, ni para trabajar menos, queremos trabajar bien. Y es lo único que queremos seguir haciendo, trabajar bien. No queremos ganar más, ni trabajar menos. Queremos estar ahí, seguir luchando y peleando por nuestro Sistema Nacional de Salud y hacer las cosas bien. Si es que es lo único que queremos, hacer bien. Y en estas condiciones ahora mismo no podemos trabajar bien. Miguel Ángel, en tu caso. Yo es que tengo 2 o 3 cosillas que te las digo muy rápido, si es que vamos más de tiempo. En cuanto a la inequidad con las distintas áreas de salud, no solo entre distintas áreas, es que dentro de cada área hay inequidad con respecto a la zona básica de salud, incluso dentro de cada zona básica de salud hay inequidad desde el centro cabecera con los periféricos. Y eso tenía que decirlo porque... Los consultorios periféricos también son otros de los grandes damnificados ahora mismo. Y otra cosa que está en el manifiesto y que creo que es conveniente decirlo, que aún permanece entre 15 y 18 consultorios periféricos cerrados, con la dificultad de accesibilidad que tiene la población, básicamente la más vulnerable, que tienen que desplazarse con medios de transporte precarios, tienen que desplazarse para ir a la consulta del médico al centro de cabecera. Y el motivo que alega la dirección, el Servicio Murciano de Salud, es que no tienen estructura para hacer doble circuito de enfermos respiratorios y no respiratorios, pero es que eso, en mi periférico concretamente, y creo que en ninguno de los periféricos lo hay. Quiero decir, no hay estructura en los centros para hacer doble circuito. La única forma de poder controlar un poco la accesibilidad en cuanto a filtrar pacientes que son de tipo respiratorio que no lo son, es poner personal que haga un determinado filtro. Y eso es financiación. Y la financiación con un 14% que tenemos de gasto sanitario para la atención primaria, todos los estudios dicen que por debajo del 25% es deficitaria. No podemos pretender que del 14 en un año se pasa al 25. Se pasa al 25, pero sí hablamos hace 3 años, cuando fueron las últimas elecciones autonómicas y con los políticos delante en una mesa de atención primaria, de que en una legislatura se podía aumentar algo, pero es que vamos ya a entrar en el 3er año de legislatura y todavía seguimos en el 14% de financiación y bajando, cuando las necesidades de la comunidad son cada vez mayores, por donde venimos y por el estado de la pandemia y demás. Y bueno, quería decir lo de los consultorios periféricos, que ahora mismo, desde mi punto de vista, si hay
determinados consultorios que están abiertos y no tienen la posibilidad de doble circuito, el mismo derecho tienen los que están cerrados para... Eso sí, hay que hacer una dotación de personal que haga una especie de filtro para que la gente no llegue de forma masiva y desordenada y se hacina allí en la sala de espera de los consultorios, pero eso es dinero, eso es financiación y eso es voluntad política también. Paloma, Paola, te veía mover la cabeza dándole razón a Miguel Ángel. Sí, le daba razón a Miguel Ángel porque tanto la zona básica donde trabaja Miguel Ángel como la zona básica de Monteagudo es una zona con mucha dispersión, tiene un centro cabecera con solo 2 profesionales médicos de familia, 2 enfermeros y un pediatra y un enfermero de pediatría, y luego hay 3 consultorios. Y ahí tengo consultorios en los que solo hay un personal de administración, un enfermero y un médico. Ni hay doble circuito, ni hay nada. La gente va, se presenta, nadie puede hacer cribado, nadie puede hacer nada, nada más que se vea la gente que entra por la puerta. Son consultorios muy pequeños, donde la gente no tiene otra manera de acceder más que ir para allá, y los profesionales pues se encuentran dentro pues lo que hay, si es con fiebre o si tiene COVID positivo o si es COVID negativo. No hay manera de hacerlo de otra forma porque no hay personal. Eso además incide mucho en cómo funciona toda la zona básica de salud. Esta dispersión no permite ni una buena formación continuada, porque esa persona no puede realizar ningún curso de formación continuada porque no lo pueden sustituir, porque no hay médicos, y es la pescadilla que se muerde la cola. Al final ni podemos hacer reuniones prácticamente el equipo porque es muy difícil desde los periféricos que se desplacen al centro cabecera, con lo cual ni hay formación continuada, ni hay muchas veces reuniones del propio equipo, porque la gente está muy, muy dispersa. Entonces, fundamentalmente falta personal que apoye y que ayude a que esto funcione mejor. Es verdad que nuestros gerentes y nuestros directores de las áreas tienen buenas intenciones muchas veces, hacen muchos programas de prevención, el OTAGO, los primeros 1000 días, el IAM, muchos, pero no tenemos muchas veces tiempo por falta de personal, por estos cupos tan disparados que tenemos. En mi centro estamos los enfermeros entre 1.650 y 1.900 habitantes, cupo, tarjetas sanitarias por enfermero. No es posible llevar lo que supone el día a día con todos estos programas que quieren que llevemos a cabo, que además llevan muchísima formación y llevan muchísimo más tiempo. No es posible. Al final te dedicas a lo que es eso, el día a día, el paciente que llega urgente o el paciente que llega con algo que no es demorable. Pero la realidad y el pilar de la atención primaria es lo que está fallando, es lo que no se está haciendo. Pero bueno, decidme también, dadme motivos para ser optimistas. Pues, Miguel Ángel. Está costando. Paso palabra. No, a ver, la realidad, vamos, seguro que cada uno de nosotros conocemos compañeros que estaban en el límite cercano a la jubilación, entre los que me encuentro. Y si le preguntan hace 2 años, pues decían, nada, pues yo mientras pueda y tal, y me encuentre bien de salud y esto. Tenían ilusión porque les gusta el trabajo, su trabajo, y tenían ilusión, aunque sea en su ámbito. Quiero decir que si cada uno en nuestro ámbito hiciéramos un poquito, al final todo funcionaría mejor, un poquito más. Pero muchos están ya deseando que llegue la fecha, el día exacto de la jubilación para salir, porque están... Y yo creo que no es cansancio físico, como decía Paula. Quiero decir que es un trabajo que tampoco es físico. Es algo anímico. Es anímico, es desgaste, es hartazgo. Es hartazgo de que ves que lo estás dando todo y encima te están echando al usuario a la guerra. Quiere decir que la gente es que se cree que lo que se encuentra cuando llega a un centro de salud es responsabilidad de los profesionales que están dentro. Y es que no damos para más. Es que yo llamé el otro día a mi gerencia diciendo, yo no puedo estar de acomodador de la sala de espera, porque hay más aforo del que es razonable, dadas las circunstancias, y yo no puedo estar abriendo ventanas, diciéndole a la gente que no se pongan los pasos, separando a la gente de sillas, siéntese, y encima te miran mal. Es decir, eso es falta de personal, eso es que haya personal que esté dedicado a eso. Estamos en unas circunstancias especiales, no quiere decir que eso sea para siempre, pero que hay que organizar todo un poco mejor. Y hay que las direcciones tienen que andar un poco más y salir un poco más a la calle y ver cómo están las cosas en cada sitio y escuchar más, una escucha más activa, ¿no? Y Paola, en tu caso, ¿a ti qué es lo que te hace seguir motivándote a pesar de...? No sé qué es lo que me motiva cada mañana, no lo sé.
realmente lo que me motiva a levantarme, al llegar al centro, como dice María, llegar a veces a las 7:30 y llegar a las 4 a casa, no sé qué me motiva a veces, y además tener la sensación de que no he llegado, donde tenía que llegar. No lo sé, no sé todavía qué es lo que me motiva. No lo sé. La vocación, que somos, supongo. Nuestras profesiones son muy humanas. Sí. Y entonces eso te hace levantarte cada día, por lo menos en mi caso, un poco vocacional. Y vas con las ganas y con la intención, tienes muchos obstáculos, muchas dificultades que hay que salvar, que con voluntad política pues se puede salvar todas esas dificultades. Por supuesto, y porque amamos la atención primaria, porque la atención primaria es lo mejor que pueden tener los ciudadanos para en un futuro tener una vida mejor. Y eso tiene que calar en la población y en nuestros gerentes. Porque si eso no cala, seguiremos en miles de conferencias más, que ya vamos por 9, ¿no? Conferencias de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la prevención y la promoción es lo mejor, en lo que mejor se invierte para la salud de las personas. Entonces, pues, si no se ponen soluciones ya, vamos a hablar pues como el clima, ¿no? Como Greta Thunberg, bla, 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 hablando, pero si no se pone en acción todo, se implementa todo lo que está ya escrito de la atención primaria, pues seguiremos hablando de este deterioro que hay ahora mismo. Pero no estamos aquí para revertir la situación. Sí. Claro, y no nos vamos a cansar hasta el final. Eso. Bueno, pues hoy queríamos haceros caso. Queríamos ser vuestros micrófonos, vuestros altavoces, poneros cara, poneros voz, que cuando mañana un usuario entre a la web y busque cita con su médico y a lo mejor le dan dentro de 15 días y diga, ¿pero esto por qué? Pues cuando llegue que sepa qué es lo que está pasando, que sepa que enfrente a lo mejor se encuentra a una médico, a una enfermera que ha visto a 40 pacientes y que no da más, que también queríamos daros voz, entenderos y también tener en cuenta que eso también es un riesgo para la salud comunitaria, que también creo que es una cuestión que me parece fundamental en este caso, y os damos las gracias por haber venido hoy aquí, por habernos acompañado. Recordamos, María García, médica de atención primaria en Lorca Sur, en La Viña; Miguel Ángel Rodríguez, médico también de atención primaria en el Centro de Salud de Alquerías, aquí en Murcia; Paola Navedo, ella es enfermera en el Centro de Salud de Monteagudo; y Adolfina Hervás, enfermera pediátrica en el Centro de Salud de La Flota. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí. A vosotros.